¿cómo están, amigos de Caminamos Contigo? Amiga, ¿cómo te va? ¿Cómo amaneciste hoy? Espero que hayas amanecido bien. Hoy, 11 de octubre del año 2025, un episodio más, un capítulo más de Caminamos Contigo. Un gusto, un placer de tenerte aquí con nosotros en este programa. Realmente es una bendición. Cada sábado con el equipo de consejería armamos los programas, pensamos en ustedes y queremos que cada programa que desarrollemos con invitados, o sea que aquí con el equipo también, sea de mucha bendición para tu vida, para tu familia, para tus amigos, conocidos. Y así podemos nutrirnos también juntos y acompañarte, así como dice este programa, caminar contigo, ¿sí? Bueno, quiero dar una breve indicación también, como para que puedas, si de repente abriste, sintonizaste por primera vez la radio o este programa, decirte también que este programa se repite los días domingo, o sea, mañana domingo a las 8 de la noche. Así que también puedes tener en cuenta eso. Y de repente decís, yo quiero ver el programa, también eso. Puedes vernos en Facebook, ¿sí? Bajo Consejería Radio ZP30, allí nos podés acompañar también en vivo, ¿sí? Y de repente decís, no, bueno, yo no tengo Facebook por YouTube, en los otros días se alza, así que también hay esas opciones. Y muchos preguntan y dicen, ¿cómo puedo contactarme con consejería? Tal vez de repente estás pasando por momentos muy difíciles, familiares, o tengas un motivo de oración, situaciones que de repente enfermedad o un conflicto matrimonial, familiar, como ya dije, podés escribirnos al 098-477-7707 y es un número totalmente confidencial. Ahí podés escribirnos, podés llamarnos incluso, y vamos a estar ahí atento a esa llamada. Así que está esa opción también. Otras opciones hay, por ejemplo, para charlas, para cultos, para programas, podés hacerlo a ese mismo número y vamos a estar atentos a ese pedido también. Otro punto muy importante que muchas veces pensamos y decimos, bueno, tal vez puedo compartir este programa. ¿Será que puedo hacerlo? Claro que sí, lo puedes hacer. Es un gusto y un placer poder nutrirnos juntos. Bueno, hasta ahí la breve presentación. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella nos trae un tema: cuando la vida se detiene antes de nacer. Ella es esposa, madre. Se formó hace varios años atrás en teología, psicología, y le tenemos con nosotros a Dorina de Giver, y ella misma se va a presentar en esta mañana, pero primeramente quiero dar gracias por aceptar la invitación y por venir hasta aquí. Bienvenida, Dorina, gracias por estar aquí. Gracias, Ruth. Sí, como ya dijiste, en primera línea soy hija también, Buen punto, sí. pero nacida y crecí en Asunción. Después estudié algo de teología, la psicología también, todo en Asunción, en el IBA y en la Católica, ¿verdad? Y después me mandé mudar para el Chaco, me casé, ¿verdad? Ajá. Y acá juntos tenemos una hija. Y estoy ya desde casi 7 años trabajando en el Sanatorio Airene, siempre como psicóloga, ¿verdad? Wow. Donde también la teología viene bien, ¿verdad? Y en eso estamos también a la par, siempre en la iglesia, tratando de servir también. Y así nos movemos. Qué gusto, qué bueno que hace tiempo que ya estás sirviendo acá en la comunidad, acá en nuestro Chaco querido. Vos sos chaqueña, ¿cierto? Soy asuncena, pero ya okay. Para los chaqueños nunca soy suficientemente chaqueña, seguro, pero para los asuncenos ya soy chaqueña, así que... Ok. ¿Naciste en Asunción? Así mismo. Mira un poco. Sí. ¿Y dijiste hace 7 años que estás? Casi, sí. Wow. Te adaptaste fácilmente.
no sé si fácil, pero creo que me adapté, ¿verdad? Ok. Porque esa es siempre la pregunta de la gente que viven por allá y vienen hacia acá, ¿verdad? De repente dicen, me cuesta un poquito, extraño esto. Bueno, o te adaptas, más o menos esa es la frase que dicen, ¿verdad? O sea que, pero tiene sus encantos también el Chaco. Claro. Y la gente siempre es el número uno, ¿verdad? Ok. Cuando la vida se detiene antes de nacer, un tema que vos mismo trajiste, a colación, un tema bastante profundo, Dorina. Para empezar, ¿cómo podríamos definir el duelo en este contexto de la pérdida de un bebé? Mira, el duelo siempre ocurre cuando perdemos algo que nos es valioso, ¿verdad? Algo o alguien. Si yo me pierdo algo que no me importa para tanto, no voy a pasar a duelar, ¿verdad? Pero si es algo o alguien, una relación, una persona, un lugar, ¿verdad? Que yo pierdo, que me abandona, me deja, ¿verdad? Entonces ahí pasamos a duelar, ¿verdad? Y el duelo es siempre, o sea, no existe creo que mejor palabra que describir lo que es una pérdida, ¿verdad? Y algunos hablan quizás también de manera un poco más filosófica de cuando un sueño ya no es lo que era, ¿verdad? Y entonces normalmente en ese duelo pasamos por diferentes etapas, ¿verdad? Diferente a la intensidad del duelo, ¿verdad? Pero normalmente pasamos por las 5 etapas que definió una señora, una psiquiatra que se llamaba Elizabeth Kübler-Ross. Ella estaba muy adentrada en todo el tema de personas moribundas, ¿verdad? En ese contexto ella estuvo estudiando lo que es el duelo y ella es considerada una de las expertas en el tema, ¿verdad? Y lo explico porque me parece siempre tan interesante de dónde viene, ¿verdad? Sí. Y entonces normalmente la primera reacción de nosotros los humanos es que no queremos aceptar lo que pasó, ¿verdad? En este caso, si hay una pérdida en el embarazo, la primera reacción suele ser, no siempre, pero casi siempre es eso de no puedo creer y tampoco quiero creer lo que está pasando, ¿verdad? Es una negación y difiere un poco de cuánto puede durar, ¿verdad? Pero a veces son quizás horas, a veces son unos días, no debería tardar mucho más que eso, ¿verdad? Sino ya se vuelve más complicado el duelo. Y después solemos pasar un poco a lo que es la ira, el enojo, ¿verdad? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué justo esto? ¿Por qué este bebé? ¿Por qué nosotros? Y así estamos enojados con nosotros, con quizás los, qué sé yo, el personal médico que supuestamente no hizo lo que creemos debería haber hecho o simplemente no pudo evitar que... Como una culpa, ¿verdad? Sí. Dando culpa a los otros. Así mismo buscamos quién es el culpable, ¿verdad? Porque Dios no hizo nada, supuestamente, ¿verdad? Sentimos que no hizo nada porque yo no pude llevar a cabo este embarazo, etcétera, ¿verdad? Y puede ser una etapa bastante intensiva, ¿verdad? Donde estamos también con ira frente a otras personas, o sea, puede definitivamente expresarse esa ira, ¿verdad? Y observarse. Y después solemos pasar a lo que es un poco la negociación. Queremos de alguna manera tratar de que no sea realidad en el sentido de que estamos, bueno, Dios, qué sé yo voy a dejar este mal hábito y por favor devuélveme mi bebé o dame otro bebé o ya voy a ir otra vez a la iglesia. Así estamos tratando de negociar con Dios o quizás con nosotros mismos, voy a hacer esto, dejar esto para de alguna manera desesperadamente muchas veces lograr otra vez que esta pérdida no haya ocurrido, ¿verdad? Y lastimosamente sabemos que es en vano, pero de alguna manera es parte de este duelo normal, ¿verdad? Y después se viene la etapa que a veces es la más larga, se llama, o hablamos ahí de la
de la etapa de depresión. No es una depresión clínica de por sí, ¿verdad? Como la enfermedad mental de la depresión, sino es una depresión que es parte normal también del proceso de duelo. Y ahí siempre me imagino cuando nos imaginamos un globo que tenemos en la mano, ¿verdad? Y en la ira inflamos ese globo, y después cuando estamos negociando inflamos más todavía, y cuando llegamos a esa etapa de la depresión es como que soltamos ese globo y ya sabemos, anda volando por ahí y se desinfla totalmente. Y así estamos en esa etapa, ¿verdad? De la depresión. Y es una etapa bastante oscura, sin esperanza, es muy difícil, ¿verdad? Y también eso es normal de parte del duelo, ¿verdad? Pero igual es difícil. Claro. Y después, cuando superamos, cuando trabajamos bien el duelo, en esa etapa también puede llegar lo que es la aceptación, ¿verdad? Donde empezamos a sanar y a poder decir, bueno, hubiera querido que fuese diferente, pero voy a aprender a vivir con esta nueva realidad, ¿verdad? Entonces, lo que vos estás mencionando no es muy diferente a otros tipos de duelos, ¿o sí? O sea, el proceso, digamos, las etapas de duelo es similar, ¿verdad? Es similar. En cada persona es diferente, claro. Y eso. Pero yo diría que la mayor diferencia probablemente es que en este caso se duela por una persona que las otras personas no conocen, que no ¿verdad? han visto. Sí, y eso es claro, no es lo único, pero es una de las partes más difíciles, porque ¿cómo yo te voy a acompañar en un duelo por alguien que yo nunca conocí? Sí. ¿Sí? Entonces, no es imposible acompañar, ¿verdad? Claro que no, pero es más difícil. Y más aún si alguien ha perdido un bebé y quizás la gente todavía ni sabían que estaban embarazados. Sí. Entonces, muchas veces es un duelo, una pérdida no vista socialmente. Y eso creo que es un poco más complejo aún, ¿verdad? Sí, porque uno se siente más solo todavía. Más en esa etapa que sí o sí, en ese proceso de duelo lo pasamos, ¿verdad? Lo experimentamos. Me han preguntado, Dorina, si hay diferencia entre embarazos, digámosle de 1 mes, 2 meses, 3 meses, si es igual ese dolor, porque ya, digámosle, 8 meses o 4 meses o 5 ya se nota la pancita, ya va. Sé que es un tema bastante, digámosle, profundo, que muy poco se habla de eso, pero me han preguntado de eso. ¿Es lo mismo? ¿El dolor sigue siendo igual o cómo sería, verdad? Porque como que no me entienden. Bueno, sigue siendo mío, ¿verdad? Era mío más o menos ese proceso, ¿verdad? Yo creo que no podemos así generalizar de todos, ¿verdad? El hecho es de que si tiene 2 semanas, si tiene 8 meses, ya está el bebé. O sea, la pérdida es del mismo bebé, digamos, ¿verdad? Claro. Y por eso ya es una pérdida digna de duelo también. Claro que puede ser diferente si uno ya lleva meses preparándose, encariñándose, claro, y soñando, ¿verdad? Entonces, en ese caso, desde esa perspectiva, seguro que la mujer especialmente, pero también el hombre lo viven quizás de otra manera, pero en ningún caso es menos digno de ser, claro, duelado, ¿verdad? Entonces, pero sí, para la sociedad, para las personas que están un poco más lejos, digamos, muchas veces es un poco más difícil tener esa empatía y entenderlo, ¿verdad? Cuando era una gestación así bastante corta, digamos. Corta todavía, sí. Ok. Porque es como intentar de invalidar, bueno, ya pasó, fue poquito, menos mal. O sea, a veces en esa intención de querer aliviar el dolor, creo que a veces nuestras palabras también puede ser que le hunda más en ese dolor, ¿verdad? Justo mencionaste la sociedad.
hay un impacto en esas relaciones, aparte de las emociones que mencionaste de culpa, enojo, negación. Hay un impacto en las relaciones sociales también, ¿verdad? Que puede generar y puede afectar en su entorno. ¿Cuál sería eso? Sí, si hablamos así más de la sociedad, ¿verdad? Sí. De personas conocidas, amigos. A veces nos damos cuenta que las personas que están con esa pérdida se sienten muy, como digo, no se sienten tan bien entendidos por la sociedad, y ahí pasa muy fácil que uno quiere aislarse, que ya no quiere estar en la sociedad, porque los comentarios, las actitudes, que la gente no pregunta de repente de cómo estás o no acompaña así, tampoco emocionalmente esa pérdida, a veces duele mucho, ¿verdad? Y más cuando uno quizás ya le comentó a las personas, mira, tuve esta pérdida, ya está el tema sobre la mesa y después no se toca, porque a veces o muchas veces como sociedad no sabemos cómo hablar, ¿verdad? Porque, ¿qué digo? Que no digo sí o sí voy a meter la pata y mejor me callo. Y ese callarse muchas veces es más dañino, el de que por lo menos intentar hablar el tema, ¿verdad? Más todavía si la persona ya habló del tema, ¿verdad? Entonces siempre animo, si alguien ya te comentó, por ejemplo, en este caso de una pérdida, ¿verdad? En algún momento, quizás hayan pasado meses ya o incluso años, no tengas miedo a volver a tocar el tema. Claro, de manera muy empática, pero para que no vaya a convertirse en un tabú, ¿verdad? Porque eso es más doloroso todavía. Más todavía cuando de repente pienso nomás en personas que han buscado mucho tiempo bebés, ¿verdad? O sea, creo que es también importante mencionarlo, porque es en esa presión de, bueno, viene un bebé y lo publicamos. Lo publicamos ya en las redes, tal vez ya a los amigos, a la familia, y se pierde el bebé, ¿verdad? O sea, por A o B motivo, situaciones, y luego es como, ¿cómo anuncio esto? ¿Cómo hago esto? Y vienen las preguntas, algunos todavía están con ese primer mensaje, primera noticia, y vienen, te saludan, te felicitan, y es como, te quedas ahí como que, ¿cómo respondo, verdad? O sea, de ese lado también están esas personas que, y bueno, ya va a venir otra vez, ¿verdad? Tranquilo, seguí buscando, más o menos. Ese consuelo muy barato. ¿Viste? O sea, es como, quiero nomás mencionar también de que es algo muy, digámosle, que no se habla mucho, ¿verdad? Y que lo que vos mencionaste es muy importante de tener en cuenta, y creo que también oyentes puedan escuchar y anotarlo, ¿verdad? Porque ¿qué hacemos? Que nosotros, lo que estamos alrededor, amigos, familiar, entorno social, ¿cómo podemos hacer eso, verdad? Yo sé que más adelante lo vamos a hablar, cómo apoyar en este caso, pero está en ese punto de entender un poco el proceso de esa mujer que de repente va a aislarse, ¿cierto? Que va a enojarse, que va a estar en ese proceso de duelo, y que necesita su tiempo de procesar, ¿verdad? Y que muchas veces los amigos o familiares no saben qué decir. O sea, entonces ¿qué hace entonces, verdad? ¿Qué hace el amigo? ¿Qué hace? Porque ahí tenemos también ahí en cuenta de que no solamente ella está en su mayoría, está su pareja, está su esposo, que también en ese proceso lo pasa, ¿verdad? Entonces, quiero preguntarte, ¿qué cosas deberían de evitar? Hablando de un apoyo de conocidos, por ejemplo. Ahí conectando con lo que estuviste hablando, de que esa amiga, esa pareja de repente se va a retraer,
a veces hablamos como de una pausa social, ¿verdad? Que hacen quizás también automáticamente como para protegerse de esos comentarios o la falta de apoyo. Y a veces también hacen como una nueva socialización, digamos, buscan quizás más el contacto con personas que quizás hayan vivido cosas similares. Sí. Entonces ahí es genial cuando la sociedad, especialmente personas que saben manejar el tema o quizás lo hayan vivido personalmente, que ellos de repente también estén dispuestos. Wow. Disculpa. Dispuestos a hacer ese contacto, a acompañar desde su propia experiencia, ¿verdad? Y no necesariamente eso implica hablar constantemente del tema, pero es como que uno se entiende, ¿verdad? Y también por parte de la sociedad lo que siempre ayuda es estar, ¿verdad? Y estar significa pasar a tomar un tereré o qué sé yo, hacer cosas juntas. Y de repente si uno no sabe qué hacer y uno no sabe cómo tratar con esta pérdida, ¿verdad? Quizás es la primera persona que discúlpame, es la primera persona cercana que vivió algo similar y yo estoy así como insegura. Sí. Y poner eso en palabras, no pasa nada, ¿verdad? Decir, mira, demasiado te quiero y quiero estar para vos y yo no sé qué hacer o no sé qué decir, pero quiero estar para vos, ¿verdad? Eso es lo más importante, mantener esa relación, ¿sí? Esa apertura de yo estoy a pesar de no saber cómo, porque muchas veces eso lo que casi nos invalida, ¿verdad? No saber qué hacer y pum, nos retraemos también nosotros. Se aíslan totalmente. Sí, y como casi está así en el aire esa actitud de, bueno, nos vemos cuando estés mejor, ¿verdad? Híjole. Y no es tanto así si es una relación buena, ¿verdad? Sino es justamente de estar también en esos momentos donde estamos mal, ¿verdad? Sí. O no sabemos quizás ni cómo estamos. Entonces estar, no tener miedo a expresar de que no sabemos cómo, pero estamos. Y claro, siempre ayuda también una ayuda práctica. Si la persona está en su duelo y quizás tiene problemas de hacer todo lo que toca hacer en su día a día, a veces ayuda, qué sé yo, a ayudar en el patio, venir a lavar los cubiertos o mira, te toca el próximo control ginecológico, algo querés que te acompañe y esas cosas, ¿verdad? Entonces son formas también prácticas de estar, ¿verdad? Sí. Y como ya mencionamos, el tocar el tema cada tanto, si es que la persona también lo quiere, ¿verdad? Y recordando que en las diferentes etapas del duelo quizás quiera hablar o no de manera diferente también, ¿verdad? Claro, y respetar también de repente si lo menciona que en este momento no quiere hablar de eso. Y vos sabés que a veces puede ser muy sanador también el contacto con otros bebés, si es que la persona quiere, ¿verdad? Entonces si la persona tal y tal perdió su bebé y de repente alguien está con un bebé, puede preguntar, mira, yo te quiero venir a visitar, pero sabes que estoy con mi bebé, ¿te parece que lo llevo o no? ¿Verdad? Porque a veces es como sanador poder por lo menos alzarle el bebé de una amiga, ¿verdad? De alguien cercano, pero otras veces también es algo más difícil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no preguntar un poco, ¿verdad? ¿Lo llevo o no? Y ver la mejor manera posible de hacerlo, ¿verdad? Sin dañar más, sino de mostrar mucha empatía y apoyo, ¿verdad? Es como tener cuidado, pero a la vez intentar de involucrarnos, de acompañar a esa persona, a esa madre, pero ¿cómo pasa lo mismo con el varón? Esa es mi pregunta, de verdad. Sí. ¿Cómo hacemos? O sea, el amigo, ¿cómo acompaña eso, verdad? Sí. No, es muy interesante. De por sí sabemos luego que en general somos muy distintos, hombres y mujeres.
Y el duelo de por sí suele ser diferente entre hombre y mujer. Eso es normal, ¿verdad? Y también entre ellos, entre la pareja, uno no debería esperar del otro que pase por el duelo de la misma manera, ¿verdad? Claro, que sienta lo mismo por ahí. Así mismo, y lo exprese de la misma Ahí manera, está. lo trabaje de la misma manera. Si, por ejemplo, la mujer es más de repente hablar sobre el tema, de llorarlo, de buscar palabras y quizás también pasar una y otra vez por lo que pasó, así en palabras. Muchas veces para el hombre es un poco diferente, no quiere tanto repetir quizás la historia y sus emociones las vive un poco diferente en la mayoría de los casos, ¿verdad? Sabemos que es mucho menos frecuente que, por ejemplo, el hombre esté en llanto o quizás lo exprese tan claramente cómo se siente, aunque no está para nada mal, ¿verdad? Claro. Pero culturalmente vemos que es un poco la tendencia. Y puede ser de una ayuda muy grande que entre ellos acepten eso, ¿verdad? Okay. Yo duelo de mi manera y vos de tu manera, a tu manera. Y en esas diferencias igual tratamos de apoyarnos, de acompañarnos, ¿verdad? Porque si uno espera del otro, tenés que llorar como yo, claro. o tenés que, qué sé yo... No estás sintiendo lo que yo siento, sí, más o menos. Sí, entonces a veces parece luego que no te fue tan importante como a mí, y ahí empiezan otros conflictos claro. que pueden ser realmente de mucho peso para una relación, ¿verdad? Y lo que ayuda mucho que, por ejemplo, la mujer también encuentre otras personas con las cuales hablar sobre el tema. Claro. Ya sea una amiga, una consejera, pero una persona que le acompañe en esas historias que de repente necesita contar una y otra vez. Y también acompañarle en todos esos sentimientos que están saliendo también y deben tener lugar también, ¿verdad? Porque si no, si la mujer de repente siente por parte de su pareja ya no quiero escuchar, entonces ella se retira, se retrae, y a veces eso puede ser también como un bloqueo para ese proceso de duelo. Y más dolor todavía. Sí. Y asimismo el hombre también necesita poder distanciarse un poco de todo lo doloroso. Y una vez leí acerca de que los hombres necesitan como una cueva un poco. Mira. Y me pareció tan interesante como ese lugar donde ellos pueden retirarse a estar solos, desconectados a veces en este caso, el duelo, pero también de otras situaciones, ¿verdad? Y estar un poco a solas y después como que regresan con más energía para lo que toca vivir, ¿verdad? Como recargar esas energías. Así mismo. Y yo veo que eso es algo que funciona muy bien, ¿sí? Darle un poco el espacio y después vuelve otra vez, ¿verdad? Okay. Y también como hombres más se busca hacer algo práctico, se busca solucionar el problema. ¿Qué pasa? Este problema no tiene solución, ¿verdad? Entonces ahí es una situación que muchas veces, no solo a los hombres, pero en su mayoría lo viven más pronunciadamente. ¿Cómo hago con esta situación que no tiene solución? Y se encuentran con no saber cómo hacerlo. Entonces es muy útil que ellos se ocupen un poco de la parte práctica que está alrededor de este tema, ¿verdad? Si es, por ejemplo, que toca hacer un velorio o algo, entonces genial, dale al hombre que él organice, que lo que sea, que él
sea un poco el primer filtro de los comentarios que lleguen, para que no le llegue todo a la madre que de repente está en ese sentido más sensible. O de repente quizás las personas pueden preguntarle a él primero, queremos visitarles, ¿les parece que pasemos o no? Entonces él puede hacer un poco más la parte práctica, y él se siente más empoderado también en ese proceso de duelo, y muchas veces eso ayuda a ambos también, ¿verdad? Son estrategias sencillas que podemos hacerlo. Qué bueno que lo mencionas. Hoy un tema, cuando la vida se detiene antes de nacer, y específicamente nos referimos a la pérdida de un bebé. Estuvimos mencionando un poco referente a cómo podemos definir el duelo en ese contexto de pérdida de un bebé y sus facetas, sus etapas en la que puede llegar a pasar esta mamá, digámosle, y también en ese proceso de qué emociones provocan y el impacto en las relaciones sociales, y qué podríamos evitar como amigos, como familia en ese duelo, qué decir y qué hacer más que nada también en ese tiempo, ¿sí? Y hay algo que me interesa muchísimo, el punto que aquí me pasó Dorina, referente a la relación con padres y suegros. Y me llama mucho la atención de cómo puede llegar a impactar esta pérdida en la relación con los padres o suegros, ¿verdad? O sea, en ese proceso de acompañamiento familiar. Sí, porque normalmente tenemos esa tendencia, o sea, ¿a quién acudimos cuando estamos pasando mal? O sea, no siempre los padres son nuestros confidentes o nuestros suegros, pero de por sí hay una relación de, bueno, son mis padres, ¿verdad? Entonces, algo de consejo, de todo lo que ya han vivido normalmente pueden pasar. Así que no en todos los casos, pero muchas veces esperamos de nuestros padres que nos acompañen, que estén ahí, que nos ayuden con consejos de manera práctica, etcétera. Y así también de los suegros. Entonces, por eso los padres y suegros tienen un impacto en lo que hacen sus hijos, ¿verdad? De por sí. Y por eso sabemos entonces que lo que digan o no digan, hagan o no hagan, de algo, en algo va a impactar, ¿verdad? Okay. Entonces, si los hijos vienen con esa noticia de haber perdido un embarazo, ¿verdad? Cómo reaccionan los padres va a repercutir de alguna manera, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos también, porque como amigos a veces nos salvamos, digamos, en el sentido muy superficial de que si no sé qué hacer, entonces quizás me retraigo un poco, busco consejo y después puedo volver a apoyar a mi amigo, ¿verdad? Pero los padres están ahí en esa relación, ¿verdad? Sí. Nada les salva de ser padres en el sentido, ¿verdad? Y entonces no se salvan de dar algo de una reacción, ¿verdad? Que puede ser de apoyo o no. Y por eso es tan importante que los padres y suegros cuiden cómo reaccionar, cómo acompañar y se esfuercen realmente, porque esa relación siempre va a seguir, ¿verdad? Siempre seguirán siendo los hijos. Entonces vale la pena ahí esforzarse mucho, ¿verdad? Y aunque sea que uno no haya pasado por algo similar y no tenga esa experiencia, eso no es, que digamos, una excusa como para tratar de intentar hacer lo mejor para estar, ¿verdad? Okay. Porque ¿qué pasa cuando de repente uno se da cuenta ya mis padres, mis suegros no saben cómo tratar con esos temas y de repente hay un embarazo que ellos consideran que quizás no era el momento o quizás ya o qué sé yo, ¿verdad? Entonces ya uno siente que no hay tanto apoyo y después imagínate si ahí otra vez hay una pérdida.
me imagino que los hijos ya ni siquiera querrán comentarles a los padres o suegros y que se terminan aislando más de repente. Sí. Hablamos de lo que naturalmente puede pasar, claro, si uno es una persona adulta que está esforzándose, creciendo, entonces puede actuar de otra manera, ¿verdad? Claro, maduramente. Claro. Pero así puede pasar muchas veces que suceden más heridas, ¿verdad? En ese proceso de acompañamiento es importante también que las personas puedan, en este caso los padres o los suegros, muchas veces dice hasta dónde yo puedo compartir la pérdida de mi hijo, de mi hija, en este caso la pérdida del bebé de esta pareja. Es prudente poder compartirlo también fuera en ese sentido, o sea, tomar esa información a otro, o es pedirle a esa pareja, mira, vamos a compartir en nuestra reunión de oración, cosas así que de repente, porque hay padres y padres, de verdad. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto, qué detalles, cómo, cuándo? O sea, no compartas esto, hasta ahí nomás, o sea, eso creo que también es importante, creo que mencionarlo, sí, ¿verdad? Sí, muy importante, porque si los hijos comentan eso bajo, digamos, confidencialidad, y después uno se da cuenta que compartí, aunque sea con motivos buenos, pero compartí acá en mi grupo de oración y allá en mi estudio bíblico y esas cosas, puede también ser un choque, ¿verdad? Para esos hijos, definitivamente. Sería muy lindo. Ya que las personas afectadas, digamos, no siempre piensan en eso de comentar, mira, quizás todavía no lo comenten con otros o esas cosas. Sería bueno que en este caso los padres, pero también en otras relaciones, ¿verdad? Que uno se avive en el sentido de preguntar, gracias por lo que estás compartiendo y por esa confianza, ¿verdad? Y cómo te gustaría que yo trate con el tema. ¿Te gustaría que quede entre nosotros o es un tema más abierto, ¿verdad? Entonces preguntar un poco, entonces el tema no está ahí en el aire, sino que entendemos de que hablamos, ¿verdad? De cómo tratar el tema frente a otros, ¿verdad? Es como pedir permiso referente a esa situación, sí, ¿verdad? Porque cada pareja, cada persona tiene su manera y su forma de entender la situación también, y creo que es una manera de también, creo, de apoyar, ¿verdad? Sí. Pero también, ojo, ahí las parejas afectadas tampoco pueden estar con ese afán de controlar esa información. Ahí está. Porque al fin y al cabo también es el nieto de los padres, suegros, etcétera. Claro, así como decís, los padres son aquellos que están más afectados, ¿verdad? Sí. Pero, y más todavía cuando ya es un embarazo que ya fue muy visible, anunciado, etcétera, sí. Ya está ahí en la sociedad, digamos, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, también quiero animar a las personas como padres, ¿verdad? O sea, los padres de ese bebé que se perdió, que tampoco se pierdan ahí en ese afán de controlar a quién digo, a quién no, y solo puede quedarse acá, porque muchas veces eso es también una misión imposible, y perderse en ese juego también puede ser un poco difícil, sí, y al final no hay energía para eso, ¿verdad? Entonces que se guarde esa energía mejor para el proceso de duelo de por sí, ¿verdad? Mencionaste algo referente a las parejas también, ¿verdad? Algo de cómo afectan la relación, y me gustaría que, digamos, le podamos profundizar un poco más en esto, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer para atravesar juntos esta etapa sin que la relación se pueda desgastar, por ejemplo? Sí, porque esta es una crisis, ¿verdad? Tenemos que decirlo como es un factor muy estresante. Y entonces puede o ser algo que une realmente a la pareja, o bien puede ser, como decimos, el inicio del fin de esa relación. Y claro que no queremos que eso suceda, ¿verdad? Que esa crisis, que esa pérdida sea validada, pero que no
quebrante ese matrimonio, esa pareja, ¿verdad? Entonces, como ya hablamos de esas diferencias del duelo entre hombre y mujer, también sería bueno que ellos comprendan, acepten esas diferencias, ¿verdad? Si, por ejemplo, la mujer necesita, bueno, hablo siempre de la mujer, puede ser al revés, ¿verdad? Pero si uno de los dos necesita expresarlo emocionalmente, de repente llorar o algo, ¿por qué no de la otra persona que esté ahí, que escuche, que en cierta manera también aguante, no de la manera negativa, sino que esté presente ahí, sin quizás también a veces saber qué decir, pero también estar, ¿verdad? De repente necesita un abrazo, una mano sobre la mano o sobre el hombro, pero ese también, estoy acá contigo en esta tormenta también, ¿verdad? O también darse esos espacios, como hablamos, de esa cueva o estar con una persona confidente, de encontrarse. Así que puede vivirse de maneras muy, muy diferentes, ¿verdad? Ese apoyo. Y sí, en algún momento sería bueno también que se hable del tema, porque está el tema en el aire, ¿verdad? Claro. Y nunca tocarlo tampoco es la solución. Entonces, a veces darse ese espacio también suele ser sanador, aunque quizás ambos no sepan cómo hablarlo, ¿verdad? Y también hablar acerca de cómo tratarlo, cómo hablarlo o no, cuánto hablarlo con familiares, con amigos o no, ¿verdad? Porque si uno dice yo quiero explicar todo el proceso o lo que sea y el otro dice no, yo creo que ciertas cosas son tan íntimas que mejor quedarlo entre nosotros, ahí es muy bueno que se pongan de acuerdo un poco de cuánto compartir, ¿verdad? También una forma de respetarse entre pareja, ¿verdad? Ok. Es como llegar a un acuerdo referente justo a ese tema, ¿cierto? Okay. Y es difícil porque ambos están en ese proceso de duelo, ¿verdad? Entonces, ambos están de cierta manera, digamos, ya quizás de alguna manera sensible, entonces ahí es difícil no lastimarse, es entendible, ¿verdad? Sí, sí. Pero mirar más allá de eso, ¿no? De aguantarse también en esas formas de expresar el dolor, ¿verdad? Sí. Y claro, después están las cuestiones sobre le ponemos nombre o no a nuestro bebé, lo enterramos o no, colgamos una foto, hacemos algo visible o no. O sea, son preguntas prácticas también, donde es, sí, cómo nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Y no es fácil tampoco en esas situaciones, ¿sí? Qué bueno que lo mencionas, porque preguntan incluso, ¿será que es bueno que tenga algo que me recuerde a que es importante, es válido, es bíblico? Muchos lo preguntan y están con esa incógnita, digo, de está bien que yo lo recuerde, le ponga nombre o tenga una foto. O sea, es como una pregunta que queda ahí en el tintero, ¿verdad? Y sí, porque si nos toca vivirlo por primera vez, estamos así como inseguros, ¿qué hago o qué no hago, verdad? O ni siquiera pienso en algo, ni siquiera pienso quizás en tomarme una foto si quizás ya es un bebé nacido, pero buen punto. Lastimosamente sin vida, ¿verdad? Quizás lo primero que se nos ocurre no es agarrarlo, alzarlo o hacer una foto o guardar algo, ¿verdad? Ahí es de mucha ayuda si en esos casos, por ejemplo, que suele ser más cuando el embarazo ya es más avanzado y ocurre de repente en el entorno de un hospital, ahí ayuda mucho cuando el personal de blanco ya sabe un poco cómo manejar, te alienta a alzarlo, a justamente hacer una foto o lo que yo sé que algunos hospitales ofrecen, te sacan una
¿cómo se dice? O sea, le sacan el molde a los piecitos. De los piecitos, sí. Sí, ponen una manta para el bebé y te lo entregan. Le pesan y no sé, así, preparan muchas cosas ya. Y es como una ayuda en ese proceso, ¿verdad? Pero claro, esas cuestiones prácticas son mucho más difíciles cuando es una pérdida ya mucho antes de poder nacer siquiera en ese sentido, ¿verdad? Sí, ya ahí no se puede hacer los piecitos, ¿no? Porque es menos maduro todavía el bebé en ese tiempo. Sí, muchas veces no se tiene un recuerdo físico, ¿verdad? Entiendo. Pero igual se pueden sacar las fotos del embarazo, ¿verdad? Aunque sea fotos caseras, ¿sí? No hablo de photoshooting así muy caro ni nada así, pero algo, un recuerdo, o de repente uno ya tiene una ropita que se compró para ese bebé o algo que estaba preparado para ese bebé, que también puede ser un recuerdo, ¿verdad? Ok. Yo recuerdo, Dorina, que te cuento un caso. Nosotros como pareja hemos buscado muchísimo tiempo bebé. Ahora tenemos 2, ¿sí? Qué lindo. Y en ese tiempo teníamos aproximadamente 5 años de casado y hemos buscado, ¿verdad? Y no venía el bebé y después toda la familia, así tipo suegro, padres, cuñados, amigos conocidos empezaban a orar, así tipo ayuno y oración, cadena de oración. Luego de ese tiempo, no recuerdo ya tiempos, meses, ¿verdad? Me embarazo, ¿cierto? Y prácticamente un mes después pierdo el bebé. Y por eso justamente te pregunté, ¿verdad? Si tiene ese mismo proceso ¿verdad? Porque llega ese tiempo más todavía cuando uno busca mucho tiempo. Y si ya alzaste en las redes sociales, sí, entonces es como anunciar la llegada de un bebé que va a llegar, digámosle. Y me tocó esta parte, ¿verdad? Me tocó este tema de la pérdida en sí y mostrar después a la gente, bueno, perdimos al bebé. Y en este caso así, amigos que de repente conocieron la noticia vienen a saludarme, eso, felicidades por el bebé. Entonces es como tragarte una saliva bien gruesa y decirle, ¿sabes qué? Perdimos al bebé. Y es tan importante, digo, que personas que sean tan, así como mencionaste, Dorina, que sean tan sinceras y digan, ay, discúlpame, no sabía, perdón, no sé qué hacer. Ocurrió, o sea, a mí me ocurrió, ¿verdad? O sea, es como que, no sabía. Y eso se valora demasiado. Se valora muchísimo el que esté la persona ahí presente. Eso que vos mencionas es tal cual, es tan presente eso. Y que la gente acompañe, ¿verdad? Acompañe en este proceso. Y lleva su tiempo, ¿verdad? Lleva su tiempo procesar. Y ahí conecto mi historia con esta pregunta. ¿Qué pasa cuando hay varias pérdidas? Hay temor. Claro. Y más, ya solamente con una pérdida, esa actitud de pura alegría que muchas veces, no siempre, pero muchas veces está ante un embarazo, normalmente hay una parte de temor, de ansiedad que ya acompaña el próximo o los próximos embarazos. Y claro, si ya hay más pérdidas, muchas veces esa fase de depresión de la cual hablamos de parte del duelo ya está quizás mucho más presente todavía y claro, también se puede ir desarrollando a convertirse en una depresión clínica también, ¿verdad? En la cual sería bueno tener un acompañamiento profesional también, porque realmente son factores difíciles, ¿sí? Son pérdidas importantes y claro, ¿por qué no puede pasar que una persona, una pareja llegue al punto de decir ya no aguanto tantas pérdidas, tantas decepciones, necesito una pausa o ya no quiero más, ¿verdad? Sí o sí puede llegar ese momento que también es humano, que es normal, ¿verdad? Y ahí también tener esa ayuda y acompañamiento de la pareja y también de personas de confianza que ayuden a tomar buenas, sabias decisiones
a pesar de estar en esos momentos de dolor, ¿verdad? Porque puede muy bien llegar un momento de decir, bueno, ya basta, ya nunca más quiero intentar, y se evita el riesgo, pero muchas veces también se evita una posible bendición de otros hijos de repente. Pero claro, cada caso es único, ¿verdad? Sí. Pero siempre es bueno en esos momentos donde especialmente el dolor es muy agudo, ¿verdad? Si de repente hay una pérdida que justo pasó otra vez, mejor no tomar decisiones muy grandes en ese momento. Claro. ¿Verdad? En ese momento toca duelar, toca ver qué hacer con esta pérdida, pero en ese momento mejor no tomar decisiones como para toda la vida, digamos, ¿verdad? Eso necesita otra vez un poco de tiempo. En ese punto es importante sentirnos acompañados también. Lo que mencionaste también es esas visitas ginecológicas, hacerlo, que es muy importante también, porque a veces queremos evitar y no irnos de vuelta, o porque no queremos escuchar, no queremos ver que nos evalúen, que hagan un análisis en todo ese procedimiento, ¿verdad? Pienso nomás en la gente del campo, en la gente que de repente dicen, bueno, ya pasó, busca otra vez, o sea, es todo un a quién escucho y a quién no. Sí, el personal de blanco, ahí son nuestros, no solamente ahí, pero especialmente en estos procesos son nuestros acompañantes, nuestras ayudas muy prácticas, ¿sí? A veces realmente ellos pueden ayudarnos a prevenir otras pérdidas. No siempre se puede prevenir porque no siempre hay un motivo por la pérdida misma, ¿verdad? Es diferente en cada caso, pero es muy bueno estar acompañado también por el personal del hospital, ¿verdad? Sí, muy importante. Sí, estamos en prácticamente en nuestra recta final. Un gusto de que tú estés todavía acompañándonos, estar del otro lado, acompañándonos en este programa que lo denominamos Caminamos Contigo. Quisiera preguntarte, Dorina, desde la fe, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia acerca de ese dolor, la pérdida, el consuelo en ese momento, verdad? Sí, es un buen punto, porque especialmente personas que están pasando o han pasado por situaciones de pérdida en el embarazo o también de hijos ya nacidos, creo que muchas veces nos sentimos muy, muy lejos de Dios, o que Él no nos entiende porque está el mandamiento de multiplíquense, y uno siente quizás como que, mira, Dios, estoy tratando, pero no me está saliendo o no me estás dejando, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno siente que ¿cuál es el plan de Dios? No lo entiendo, ¿verdad? Pero, o quizás no es la palabra pero, sino decir, y sí, así es. Y a pesar de no sentirse quizás entendido, no sentirse acogido o apoyado por Dios en ese plan de tener familia, etcétera, sabemos que lastimosamente con la caída del hombre, cuando vino el pecado en nuestro mundo, vino todo lo que es enfermedades, y con eso también las pérdidas. Porque me imagino que en la eternidad no hay pérdidas, no hay enfermedad, no hay sufrimiento, como dice, ¿verdad? Así mismo. Entonces, en el paraíso hubiéramos estado probablemente sin pérdidas, así yo lo entiendo un poco, y entonces esas pérdidas de las cuales estamos hablando, las pérdidas gestacionales, son parte de un mundo que vive en pecado, y no como por culpa de un pecado mío, entonces esto es lo que me toca vivir. Okay, tipo un castigo, como no es un así. castigo, así mismo, no es, yo lo entiendo que no es un castigo personal, sino es
de la humanidad, que es parte de ese mundo que vive en pecado, ¿verdad? Que está todavía lejos de vivir esa vida plena en la eternidad, ¿verdad? Así como también está en el Nuevo Testamento ese Señor que está no vidente, ¿verdad? Y la gente pregunta por qué él no puede ver, ¿fue por su pecado o por el pecado de los padres? Y Jesús le dice ni uno ni lo otro, ¿verdad? Y así lo entiendo también en este caso con las pérdidas. No son ese castigo, sino lastimosamente nos va a tocar vivir a algunos de nosotros, ¿sí? Y eso a veces da consuelo y a veces quizás tampoco, ¿verdad? Y Dios, Jesús están ahí, si entendemos o no, si nos sentimos acompañados o no, pero está ahí. Y muchas veces hablamos de ese versículo, creo que está en Isaías, donde habla acerca de cómo una madre va a olvidar a su criatura y aún así, si ella la olvide a su hijo o hija, yo, el Señor, nunca te voy a olvidar, ¿verdad? O sea, Él está presente en todas las batallas, ¿sí? Y hace poco escuché una expresión que me gustó tanto, que solemos decir en esos momentos de crisis, que la oración apenas llega hasta el techo, y esa persona me dijo en su testimonio, ni siquiera llegó al techo, pero no hacía falta luego, porque yo estaba luego en el regazo de Jesús. Wow. O sea, esa persona yo creo que lo expresó tan hermosamente, ¿sí? Él nos está agarrando, porque estamos cayendo en esos momentos más que nada, pero estamos en sus brazos. O sea, ¿quién mejor para dar consuelo que nuestro Señor, nuestro Padre, que también sabe cómo es perder a un hijo? ¿Sí? Él tuvo que perder a su hijo, y más de una manera horrible, ¿verdad? Entonces, claro, Él es divino, pero está súper presente y comprende cómo es, ¿verdad? Entonces, en toda la Biblia vemos y encontramos demasiadas palabras de consuelo y también muchas palabras de quejas, de llanto, de no saber qué hacer, cómo vivir, ¿verdad? O sea, está todo ahí. Y podemos sentirnos tan entendidos por esos pasajes, ¿verdad? Que alguien más ya vivió un dolor, un quebranto similar al cual nosotros estamos viviendo. Y eso también es consolador, saber que no estamos solos. Igual nos toca atravesar, pero no estamos solos, ¿verdad? Y estamos juntos en esto. Y me es muy importante también que sepamos que esa criatura, nuestro bebé, muy, muy probablemente, o sea, nosotros los creyentes nos aferramos de esa idea de saber seguramente, y está nuestro bebé con Dios, está ya en la eternidad, ¿verdad? Entonces, claro, nuestro plan fue tenerlo en brazos. No hay duda de eso, de que en los embarazos deseados, más que nada, y también quizás en los no deseados, llegamos a desarrollar ese deseo de tenerlo en brazos, claro, y saber que lastimosamente se saltó ese paso y ya está en brazos de nuestro Padre. Claro, nos deja con manos vacías en la tierra, pero sabemos que está en los mejores brazos. Realmente está muy, muy bien allá, ¿sí? Entonces eso nos da esperanza y también puede motivarnos para la eternidad, ¿verdad? Entiendo. Y también, si de repente alguien cree ser, de alguna manera, ser el culpable de esa pérdida, porque a veces realmente nos sentimos, no debería haber hecho esto, aquello, o de alguna manera quizás contribuir realmente a una pérdida. Claro que puede ser también haber sucedido algo parecido. Ahí también yo creo que es tan importante saber y aferrarse a eso de que igual si hay culpa,
también hay perdón, ¿sí? O sea, ahí también el regazo y las manos de Dios están abiertos para que podamos acudir a Él y recibir el perdón donde realmente haya culpa, ¿verdad? Lo importante de todo eso, teniendo en cuenta lo que mencionaste, es entender de que Él es un Dios de esperanza, un Dios que trae fortaleza, que trae refugio, y que en esa cueva que muchos de nosotros podemos entrar para recargar energía, creo que Él es el que pueden entender hasta lo más profundo de aquello que no entendemos incluso y que todavía no podemos pronunciarlo. Él lo conoce, o sea, la palabra de Dios mismo lo menciona, ¿verdad? Que hasta lo íntimo de nuestro pensamiento, como dice Hebreos 4:12, Él lo conoce y nada está oculto en sus ojos, ¿verdad? Hay un salmo que me encanta mucho, está en el Salmo 34:18, que dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Y eso es algo tan fuerte y poderoso, porque aunque no sintamos que esté cerca, como mencionaste, ¿verdad? Que pareciera ser que está realmente, todos están lejos, y más el Señor otra vez, Él dice y afirma en su palabra que Él está cercano, o sea, que está cerca de nosotros, más cerca de lo que podemos imaginar, ¿verdad? O sea, y eso es en medio de ese llanto, en medio de ese proceso, Él también está. O sea, es muy, muy real su consuelo, más todavía si lo hacemos más presente, ¿verdad? En ese proceso me quiero abocar también a que Dios puede traer esperanza. Aparte, que ¿cómo puede Dios traerme esperanza en mi vida, en este proceso? Entender de que Él está presente, pero ¿cómo puede Dios traer esperanza en mi proceso de duelo? Lo considero siempre muy importante no perder de vista que al final se trata de la eternidad, en el sentido de que lo que hacemos en esta tierra teóricamente tendría que apuntar a esa meta que es la eternidad. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que haga lo que yo haga, viva lo que viva, que el fin, al final, no es en primera línea que yo esté bien, que yo viva una vida que me guste. Claro, yo creo que Dios no tiene nada en contra de eso de manera saludable, pero en primera línea está que mi vida glorifique a Dios, que lo que yo haga, lo haga como un servicio a Él, que yo tenga esa comunión con Él, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en vista, entonces tiene otra dimensión esa crisis o esas crisis, ¿verdad? Porque no es solamente una pérdida que después me toca procesar y ya listo, check, ¿verdad? Sino se vuelve en especialmente una etapa intensiva de conectar con Dios, de crecer en relación con Él, y a pesar de y por eso enfatizarse o seguir enfatizarse en esa vida de relación con Él y de servicio a Él. Entonces, teniendo o no hijos, o teniendo más o no hijos, a pesar de pérdidas, igual, y no quiero decirlo de manera superficial, sino muy profunda, digamos, igual puede haber una vida plena que honre al Señor, ¿verdad? En ese proceso también, la pregunta es, ¿qué sigue después? Camino después de la pérdida. Muchos se preguntan, ¿y qué sigue después? O sea, ¿se puede volver a encontrar un propósito, una esperanza, una paz tras esta pérdida que puede llegar a ser muy profunda, ¿verdad? Pero sí o sí, ahí quiero ser muy rotundo. O sea, la pérdida no es el fin de nuestras vidas, aunque especialmente en esa etapa de depresión, del duelo, parece serlo quizás.
de acuerdo a lo cual uno o cómo uno lo viva, pero hay una vida después, ¿sí? Una vida que puede ser muy buena y muy fructífera también espiritualmente hablando, pero claro, puede ser también físicamente hablando, ¿sí? Si hablamos de tener otros hijos, por ejemplo, los consejos ahí son muy diferentes, ¿verdad? Pero yo creo prudente siempre no aferrarse a un tiempo. Algunos dicen esperen tantos meses antes de probar nuevamente a tener hijos, etcétera. Yo más me concentraría en el proceso en el cual uno está y decir cuando estén listos como para iniciar el viaje, digamos, nuevamente y quieran hacerlo, entonces, ¿por qué no? ¿Verdad? Claro, humanamente hablando siempre hay el riesgo de otras pérdidas, aunque también asimismo está la posibilidad de que puedan haber niños saludables, ¿verdad? No está en nuestras manos definir eso. Sí, con observaciones del personal de blanco, eso siempre es una buena ayuda, muy importante, ¿verdad? Pero ahí cuidar de no tapar una pérdida con otro embarazo rápido, porque no debemos olvidar que ese bebé que ya se perdió no va a ser recuperado, ¿sí? Porque a veces es algo muy humano que queramos sustituirlo, ¿verdad? Y yo sé que antes muchas veces un niño que quizás ya nació y quizás incluso ya tenía varios años, ponerle que se llamaba Pedro y fallece, el próximo hijo que nace es otra vez un Pedro. Y esa es una forma como que medio de sustituir, pero reconocemos que cada persona es una persona, aunque sea que no la hayamos conocida, ¿verdad? Entonces es mejor no hacer esa forma de sustitución, digamos, ¿verdad? Pero también, como ya dijimos, espiritualmente, enfatizarnos en lo que es la relación y el servicio, el caminar también con Dios, ¿verdad? A pesar y a través de. Y muchas veces, o también cuando hayamos llegado a ese punto de aceptación en nuestro proceso, llegamos a ese punto de decir, bueno, quizás nunca comprenda el por qué me pasó esto, pero de repente puedo hacer algo para encontrar un para qué, ¿sí? ¿Qué hago con esto que yo viví? Y ahí nacen muy diferentes sueños, qué quiero hacer. De repente alguien más lo hace de apoyo a las personas que viven cosas similares, o quizás uno trata de ayudar en lugares mismos como el hospital, por ejemplo, para ayudas a personas afectadas. Yo sé que hay en el cementerio, hay de repente lugares para enterrar esos bebés, ¿verdad? O se hacen como momentos de recordar esas pérdidas. Hay muchas formas de hacer algo, también de manera práctica, o a través de lo que es una historia, de la historia propia, ¿verdad? Y siempre creo que nosotros somos tan creativos como humanos, o sea, no terminan las opciones de qué puedo hacer con lo que viví, y encontrar un para qué cuando yo esté a eso, ¿verdad? No hay que apurarnos, pero podemos hacer algo con eso. No necesita ser algo grande, ¿sí? Yo no soy fanática de decir siempre Dios tiene algo grande conmigo, un plan grande. Claro, cada plan es algo porque es divino, ¿verdad? Claro. Pero no necesito dar mi testimonio frente a miles de personas para que sea un Algo para qué grande. válido, ¿sí? También en las pequeñas cosas que consideramos pequeñas los humanos, ¿verdad? Dios también obra, ¿verdad? Pero que eso sea un motivo también, y ver, bueno, con lo que me tocó vivir, que ahora es mi motivo, mi forma de servirle al Señor,
cómo yo puedo hacerlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Wow, nuestro tiempo se está yendo, Dorina. Un gusto realmente de poder compartir contigo este tema. Y como siempre solemos hacer en el programa, orar, ¿sí? Mientras suena esta canción ahí de fondo, orar por aquellas personas que tal vez están viviendo un caso similar, ¿verdad? Que Dios pueda darle fortaleza en este proceso y que en ese proceso de duelo, en esas etapas, encuentren fortalezas en Dios, y que las familias que están en su entorno sepan también cómo acompañarle, así como mencionaste también de cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Te gustaría orar por ellos? ¿Sí? ¿Nos acompañarías, por favor? Oramos. Señor y Padre nuestro, te damos tantas gracias de que tú estás con nosotros en todas las etapas de nuestra vida, y aunque sea que nos sintamos totalmente perdidos y abandonados, ese saber de que vos estás con nosotros y nos estás manteniendo ahí cerca en tus brazos, te damos gracias por eso. Y Señor, te pido por todas esas personas que quizás están escuchando también y están en esos momentos de sentirse quizás solos, desentendidos, de sentirse rechazados y aislados quizás, de sentirse tan vacíos. Señor, tú estás con nosotros y te doy gracias por eso. Y te pido que especialmente a cada uno de nosotros que está en esas pérdidas, en esas luchas, que tú nos des en primera línea esa paz y ese acompañamiento, y quizás ni siquiera la fuerza por el momento, pero cuando nos toque el levantarnos contigo también esa fortaleza. Señor, te pido que nos des también esa paz de poder aferrarnos a ti y no a lo humano, y que realmente esto que estemos pasando, esas pérdidas, los duelos, que puedan ser algo que nos ayude a mantenernos cerca de ti y de las personas que amamos, que sea una crisis que nos ayude a crecer y a madurar a nuestro tiempo. Y te doy gracias, Señor, que tú nunca nos abandonas y que tú sabes también dentro de esos momentos difíciles lo que es mejor para nosotros, y ayúdanos a confiar en ti a pesar de y a través de. Te doy gracias, Señor, también por las personas que estamos alrededor de aquellos que están en esos tiempos difíciles, y te pido que nos des mucha sabiduría para cómo tratar, y también nos des ese ánimo como para acercarnos cuando sea el momento, y también la sabiduría para hacerlo de la manera apropiada. Gracias, Señor, que en este mundo lleno de pecado, que podamos igual seguir intentando vivir un poco de tu reino en esta tierra. Y te pido que nos guíes en esto. Amén. Amén. Sabemos que muchas veces no hay palabras que borren ese dolor, ¿verdad? Pero sí hay una presencia que lo acompaña y sana, por sobre todo la presencia de Dios. Y hoy queremos recordarte a vos que el final no es la pérdida, sino la promesa de un Dios que sana, que puede restaurar y que por sobre todo puede caminar con nosotros en cada paso de ese duelo. Gracias a ti por acompañarnos una vez más en Caminamos Contigo. Gracias, Dorina, por aceptar la invitación y acompañarnos en este programa. Gracias. Espero que no sea la última vez. Sí, así que prontamente vamos a invitarte de nuevo. Gracias. Será hasta nuestro próximo episodio de Caminamos Contigo. Chao, chao.